Bendiciones para todos los que nos ven a través de Ciguaraya TV. Este es su pastor Benjamín Caldera de la iglesia Peña de Oreb. Estamos felices de poder comunicarnos con ustedes a través de estos medios. Y en esta ocasión queremos que oigan detenidamente el mensaje de la palabra de Dios. En Juan capítulo 19, desde el verso 23 al 30, leemos lo que dice la Biblia. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. A partir de este pasaje de la Escritura vamos a predicar bajo el título: la perfección está en la cruz. ¿Qué quiere decir la palabra perfección? El diccionario nos señala que es calidad de perfecto, que tiene el mayor grado posible de las cualidades requeridas. Muy bueno, excelente. Y en gramática, en el pasado, en el pretérito de carácter perfecto, dice el tiempo que denota que una acción pasada ya ha sido terminada. En este pasaje de la Escritura, Jesucristo dijo, entre otras palabras: tengo sed y consumado es. Cuando Jesús dice consumado es, quiere decir absolutamente todo. Y la única manera que nosotros entendemos como seres humanos y a la vez como cristianos lograr la excelencia es en la cruz. Esa bendita cruz de la que tanto se habla, la cruz de Cristo Jesús. ¿Y por qué allí en ese lugar está la perfección? Por ser el máximo paradigma del sufrimiento, podríamos decir. Yo creo que quien pudo acercarse más a la realidad de la cruz de Jesús fue Mel Gibson en esa más reciente película de la Pasión de Cristo. Pero allí vemos por todo la obediencia de Jesús al Padre. Un Padre lleno de amor que en esta ocasión permite que su Hijo sufra el dilema de la cruz, el oprobio de la cruz. Pero allí está ese Padre formándose o proyectándose como hijo
para mostrar su gran amor a la humanidad, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue en ese lugar del Calvario, del sufrimiento, y sobre ese objeto de castigo y muerte reservada a los malhechores, a los ladrones, donde el unigénito del Padre, el unigénito Hijo de Dios, se despojó de toda su gloria, pero también allí exhibió públicamente todas las potestades, todos los poderes del infierno, triunfando sobre ellos en la bendita cruz. Hay un himno que alguien compuso y dice: oh, yo siempre amaré esa cruz, y allí serán mis triunfos, mis logros. Allí tengo la excelencia, alcanzando a Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y dice la Escritura que todos los que miraron a ella, hacia donde estaba levantada la serpiente de bronce que Moisés colocó en el desierto, todos los que fueron mordidos por las serpientes en el desierto fueron curados, fueron sanados al mirar la serpiente de bronce. Hoy en día no miramos a la serpiente de bronce. Hoy en día tenemos que mirar a la cruz de Jesús. Pero dirá alguien: ¿es ese objeto que tiene esa forma donde murió Jesús? Realmente no es el objeto. Es simbólico, es un símbolo. Pero verdaderamente fue allí donde Jesucristo entregó absolutamente todo y además venció absolutamente todo, porque en esa cruz compró a precio de sangre y de sufrimientos terribles la salvación de todo el género humano. Escucha bien, de todo el género humano. No ni tu salvación, compró la salvación de toda la raza humana, reitero. Pero no solamente podemos hablar del absoluto, del todo, de la perfección en la cruz, sino que también tenemos que hablar de las cosas importantes que dijo Jesús en esa cruz. Y Él dijo, como dice uno de los versos que leímos: discípulo amado, discípulo, debes cuidar a mi madre. ¿De quién se habla? ¿A quién se refiere? A Juan, aquel que estaba de su pecho para ser amor del Padre a través de Jesús. Un Jesucristo humanizado, pero un Jesucristo agonizante desde el punto de vista humano, está allí en la cruz, y al pie de esa cruz vaya con el micrófono, no sé si eso. Continuamos con el mensaje: la perfección está en la cruz. Hay una palabra muy importante que Jesús dice ya finalizando su encomienda del Padre en la tierra. Él dice en el verso número 27 del capítulo que previamente leímos: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo amado, a quien se refiere, que es Juan, cuidó de su madre terrenal, María. El discípulo amado comienza a cuidar de la madre de Jesús. Un Jesucristo que está agonizante, un Jesucristo humano, le pide a ese discípulo Juan que cuide a María, lo cual significa que aún en esas circunstancias
tan adversas, Jesucristo, repito, el Jesús humano, recuerda que allí está su madre terrenal, María, y que junto a ella está el discípulo que tanto le amó. Y le dice que tome una tarea especial de cuidar de María. Era un buen hijo. Y para ser un buen hijo, debemos recordarnos siempre de nuestra madre, aún en las más grandes adversidades. Y hay un asunto interesante que quisiera decirles a ustedes en este momento. Las adversidades, los problemas, las dificultades nos acercan o nos alejan de Dios, dependiendo de la cosmovisión que tengamos. En este caso, debemos tener una cosmovisión bíblica para que las circunstancias y las adversidades no nos alejen de Dios y mantengamos la parte humana en nuestras vidas. Y recordemos que aún en nuestra humana debilidad tenemos a un Dios que se acuerda de nosotros y que vela por nosotros. Como dice el escritor David: si mi padre y mi madre me dejaren, aún con todas esas cosas, Dios tendrá cuidado de mí. Y Jesús, que verdaderamente Dios es también, tiene cuidado y recuerda en esa adversidad a su madre, porque él tenía clara la cosmovisión de su padre, la cosmovisión bíblica de la cual hablamos ahora. Y aún ofreciéndose como una ofrenda de expiación por la humanidad, de lo cual hablamos en el primer segmento, Jesucristo tiene su humana debilidad y también se acuerda de la parte humana como hombre de su madre, reiterando lo que ya he dicho antes. Y él concluye diciendo, la otra palabra muy interesante que está allí, es que él dice: consumado es. Todo terminó. Todo llegó a su fin. Pero ese todo que llegó a su fin, en realidad no era su vida como Dios, era su vida humana aquí en la tierra, para pasar a otro nivel súper extraordinario, trascendente, para darnos vida, para darte vida a ti que me escucha y me oyes, y también a mí, y como ya dije antes, a la raza humana. Esto significa mucho más que el fin de su vida terrenal. Está proclamando la redención que fue planificada desde antes de la fundación del mundo por el Padre, por nuestro Padre, por tu Padre y por mi Padre Dios, que cuida de nosotros. Él desde el principio tiene cuidado de nosotros. Se acuerda de que somos polvo, como dice el escritor David. Se acuerda de que somos frágiles, débiles, así como Él envió a su Hijo para hacerse frágil y débil por nosotros. También recuerda que nosotros todos somos débiles y frágiles. Y después de haber escuchado estas palabras tan interesantes como cuida de mi madre, y al final, consumado es, que quiere decir la perfección de la cruz. Y el salmista David dice también que la suma de tu palabra es la verdad. La palabra entera es la verdad. Y aquí hay una gran verdad que para muchos está escondida. La perfección que podemos lograr en la cruz de Cristo. Por eso, estimado amigo y estimada amiga que me escuchas, yo quiero que hagas esto. Quiero darte un consejo muy práctico que se encuentra aquí en la palabra de Dios, basado en ese pasaje que leímos. Y es que vengas al pie de la cruz. Y vamos a recrear ese momento. Vamos a imaginar a un Jesucristo que está allí en la cruz derramando su sangre, sufriente, herido, como dice el profeta Isaías. Yo quisiera que escucharas lo que dice el profeta Isaías
en el capítulo número 53 para que recreemos lo que Cristo verdaderamente hizo allí en la cruz por ti y por mí. Voy a buscarlo y detenidamente yo quiero leerlo de manera literal, lo que dice el profeta y que se cumplió allí en la cruz. El profeta dice que cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo vimos sufriente, un Cristo con dolor, con angustia, maltratado, con las señales de la corona de espinas. Y entonces cuando lo vimos así, dice el profeta Isaías, como que escondimos de él nuestro rostro. No lo estimamos, no lo consideramos, porque ese Cristo no tiene ningún atractivo para la gente. Pero cuando entendemos el llamado de Dios, que en ese sufrimiento de la cruz está la salvación y la perfección de la raza humana, entonces tenemos que arrodillarnos y decirle: Cristo Jesús, vengo a ti, te pido perdón. Repite estas palabras conmigo: Cristo Jesús, vengo al pie de tu cruz y te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis rebeliones, aún de los que no estoy consciente ni pendiente. Límpialos con tu preciosísima sangre. Hoy me reconcilio contigo y con mi Padre Dios por el llamado que ahora mismo me hace el Espíritu Santo que está tocando mi vida. Recibo a Jesucristo, el Redentor, como mi único y suficiente Salvador, porque quiero ser también un hijo perfecto en todo. Y sé que la única manera de lograrlo es con la perfección de la cruz de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Si has hecho esta oración, te recomiendo que busques la iglesia y comiences a congregarte y des pasos de fe, porque no es suficiente que hoy hayas hecho esta oración, sino que también, como dice la palabra en Hebreos capítulo 10, en el verso 25, debemos congregarnos y no tener por costumbre de no ir a la casa de Dios. Nosotros te esperamos con la mejor disposición de nuestros corazones para recibirte en nuestra iglesia, la iglesia Peña de Oreb, que está ubicada ya en el sector Andrés Bello, en la avenida 29, entre calles 35 y 36, y te vamos a recibir con amor. Gracias por escucharnos y por vernos a través de Siguaraya TV. Que Dios les bendiga poderosamente.